En los oscuros anales de la historia de la humanidad, algunos nombres provocan escalofríos, incluso a las almas más valientes. Nombres, sinónimos de crueldad indecible y horrores inimaginables. Damas y caballeros, bienvenidos a una historia que les helará hasta la médula. En este vídeo, les llevaré a través de la vida y el legado de los seres humanos más malvados que han pisado esta tierra. Desde Adolf Hitler hasta Genghis Khan, estos hombres son realmente lo peor que la tierra ha visto jamás. Adolf Hitler. Nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria-Hungría, los primeros años de la vida de Hitler estuvieron marcados por luchas personales y un odio profundamente arraigado que más tarde alimentaría sus ambiciones destructivas. De joven, Hitler aspiraba a convertirse en artista, pero sus sueños se hicieron añicos cuando fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Este rechazo, unido a sus experiencias en Viena, donde fue testigo de la pobreza, el antisemitismo y los disturbios políticos, alimentaron su creciente resentimiento hacia la sociedad. A principios de la década de 1910, Hitler se trasladó a Múnich, Alemania, donde encontró consuelo en los círculos políticos de extrema derecha. Fue durante esta época cuando desarrolló su ferviente nacionalismo y sus creencias antisemitas, culpando a los judíos de los problemas económicos y sociales de Alemania. La personalidad carismática de Hitler y sus poderosas dotes oratorias le permitieron ganar influencia en estos círculos, lo que finalmente desembocó en su participación en el Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, o Partido Nazi. La década de 1920 marcó un punto de inflexión en la vida de Hitler. En 1923 intentó derrocar al gobierno bávaro en lo que se conoció como el Putsch de la cervecería. El golpe fracasó y Hitler fue detenido y condenado a 5 años de prisión. Durante su estancia en prisión, escribió su infame manifiesto, Mein Kampf, en el que esbozaba sus ideologías radicales y sus planes para el futuro de Alemania. Tras su liberación en 1924, Hitler se centró en reconstruir el partido nazi y en obtener el poder político por medios legales. Aprovechó la agitación económica y la inestabilidad política que asolaron Alemania tras la Primera Guerra Mundial, prometiendo restaurar la antigua gloria del país. Los fascinantes discursos de Hitler y sus campañas de propaganda calaron en una población desilusionada, y el partido nazi empezó a ganar adeptos. A principios de la década de 1930, el ascenso de Hitler al poder estaba muy avanzado. En 1933 fue nombrado canciller de Alemania y en pocos meses consolidó su poder, desmantelando las instituciones democráticas e instaurando un régimen totalitario. El reinado de Hitler se caracterizó por la supresión de la oposición política, la persecución de grupos minoritarios y la aplicación de políticas discriminatorias. Uno de los aspectos más horripilantes del régimen de Hitler fue la persecución y exterminio sistemáticos de millones de personas, principalmente judíos, en lo que se conoció como el Holocausto. Bajo las órdenes de Hitler se establecieron campos de concentración, donde hombres, mujeres y niños inocentes fueron sometidos a horrores inimaginables, incluyendo trabajos forzados, experimentos médicos y asesinatos en masa. El Holocausto es un escalofriante testimonio de la profundidad de la maldad de Hitler y del alcance de sus ambiciones genocidas. La agresiva política exterior de Hitler y su programa expansionista condujeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La guerra causó la muerte de millones de personas y una destrucción generalizada en toda Europa. Las estrategias militares de Hitler, como la Blitzkrieg, conmocionaron al mundo por su eficacia y brutalidad. A pesar de los éxitos iniciales, las ambiciones megalómanas de Hitler acabaron provocando su caída. A medida que la guerra se volvía contra Alemania, la salud mental y física de Hitler se deterioraba. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, Hitler se suicidó en su búnker, dejando tras de sí un legado de maldad y devastación sin parangón. José Stalin. En los oscuros anales de la historia hay pocas figuras tan notorias y malévolas como José Stalin. Conocido como uno de los seres humanos más malvados que han pisado la tierra, el reinado de terror y brutalidad de Stalin dejó una huella indeleble en el mundo. Desde su ascenso al poder a principios del siglo XX hasta su despiadado control de la Unión Soviética, las acciones de Stalin se caracterizaron por un desprecio absoluto por la vida humana y una insaciable sed de poder. Bajo su mandato, millones de personas perecieron en campos de trabajos forzados, conocidos como los gulags, mientras que otras incontables fueron sometidas a un sufrimiento y una opresión inimaginables.
Uno de los aspectos más escalofriantes del reinado de José Stalin fue la Gran Purga, un periodo de intensa represión política y ejecuciones masivas que tuvo lugar en la Unión Soviética a finales de la década de 1930. Durante este periodo, Stalin lanzó una campaña para eliminar cualquier amenaza percibida contra su poder, dirigida no solo contra opositores políticos, sino también contra civiles inocentes. Las purgas se caracterizaron por juicios espectáculo, en los que se acusaba falsamente a los individuos de crímenes contra el Estado y se les sometía a simulacros de juicios que inevitablemente acababan con su ejecución o encarcelamiento. La policía secreta de Stalin, el NKVD, desempeñó un papel fundamental en la ejecución de estas atrocidades. Detenían a personas basándose en pruebas poco sólidas o en meras sospechas, las sometían a interrogatorios brutales y obtenían confesiones falsas mediante la tortura. Una vez condenadas, las víctimas eran enviadas a campos de trabajo o ejecutadas, a menudo en secreto y sin ningún tipo de garantías procesales. La magnitud de la Gran Purga fue asombrosa. Se calcula que millones de personas se vieron afectadas y que figuras prominentes como oficiales militares, intelectuales e incluso miembros de alto rango del Partido Comunista fueron víctimas de la paranoia de Stalin. Las familias quedaron destrozadas, los niños fueron testigos de la detención y desaparición de sus padres, y comunidades enteras vivieron con el temor constante de ser atacadas. El impacto psicológico de las purgas fue inmenso. La gente vivía en un estado de ansiedad constante, sin saber nunca en quién podían confiar ni cuándo podrían ser los siguientes. Los vecinos se enfrentaban entre sí, denunciándose unos a otros con la esperanza de salvarse. El miedo y la sospecha impregnaron todos los aspectos de la sociedad, creando un clima de terror que permitió a Stalin mantenerse en el poder. Las consecuencias de la Gran Purga fueron devastadoras. Se perdieron innumerables vidas, y la Unión Soviética quedó sumida en el miedo y la confusión. Las purgas diezmaron las filas del ejército, debilitando la capacidad de defensa del país. Las comunidades intelectuales y artísticas fueron silenciadas, sofocando la creatividad y la innovación. Las purgas también tuvieron un efecto amedrentador sobre la disidencia, silenciando cualquier oposición al gobierno de Stalin. La Gran Purga es un crudo recordatorio de las profundidades de la maldad de Stalin. Fue una campaña calculada y sistemática para eliminar a cualquiera que supusiera una amenaza para su poder, independientemente de su culpabilidad o inocencia. La magnitud de las purgas y la crueldad con la que se llevaron a cabo demuestran hasta dónde estaba dispuesto a llegar Stalin para mantener el control. Pol Pot. Nacido el 19 de mayo de 1925 en la pequeña aldea de Prek Svav, Camboya, Saloth Sar, como se le conocía entonces, parecía un niño corriente. Poco sabía el mundo que dentro de este niño aparentemente anodino se encontraba la semilla de una malevolencia que más tarde consumiría a toda una nación. Saloth Sar creció en el seno de una familia de clase media y se educó en la capital, Phnom Penh. Fue durante su estancia en el prestigioso Lycée Sisowat cuando empezó a desarrollar un ferviente interés por la política y la ideología. Influido por el auge del comunismo en los países vecinos, sobre todo Vietnam y China, Sar se sintió cautivado por las ideologías radicales que prometían una sociedad utópica, libre de opresión y desigualdad. A finales de la década de 1940, Sar abandonó Camboya para estudiar en Francia, donde conoció una vibrante escena intelectual que alimentó aún más sus aspiraciones revolucionarias. Fue entonces cuando conoció las obras de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Lenin, cuyas ideas darían forma a su retorcida visión del mundo. De regreso a Camboya, a principios de la década de 1950, Sar se unió al clandestino Partido Comunista de Kampuchea, que más tarde se conocería como los Khmeres Rojos. El CPK pretendía derrocar al gobierno corrupto e instaurar un régimen comunista en Camboya. Sar, que ahora adoptaba el nombre de Pol Pot, ascendió rápidamente en las filas del partido, mostrando una determinación implacable y un compromiso inquebrantable con su causa. En 1963, Pol Pot y sus camaradas se vieron obligados a esconderse cuando el gobierno tomó medidas enérgicas contra las actividades comunistas. Este período de exilio marcaría un antes y un después en la vida de Pol Pot. Aislados del mundo exterior, él y sus seguidores se retiraron a las remotas selvas del noreste de Camboya, donde empezaron a planear meticulosamente su revolución. Viviendo en duras condiciones, Pol Pot y sus compañeros revolucionarios soportaron penurias inimaginables. Pero fue en este crisol de sufrimiento donde su determinación se hizo más fuerte.
Creían que solo mediante el desmantelamiento total de la sociedad y la vuelta al comunismo agrario podrían alcanzar su visión de una sociedad sin clases. En 1970, el panorama político de Camboya cambió radicalmente cuando un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos derrocó del poder al príncipe Norodom Sihanouk. Este acontecimiento brindó la oportunidad perfecta para que Pol Pot y los Khmeres rojos se hicieran con el control. Aprovechando el caos y el descontento que siguió, lanzaron una revolución a gran escala, uniendo a su causa a los campesinos empobrecidos y a los jóvenes desencantados. En 1975, las fuerzas de Pol Pot habían derrocado al gobierno y establecido la Kampuchea democrática. Bajo su brutal régimen, el país cambió de nombre y se transformó en un estado comunista agrario. Pero lo que siguió distaba mucho de ser la utopía que Pol Pot había prometido. Lo primero que hizo Pol Pot fue implantar su ideología radical con una eficacia despiadada. Creía que para lograr una sociedad sin clases, Camboya debía ser purgada de todos los vestigios del pasado. Intelectuales, profesionales y cualquiera que se considerara una amenaza para el régimen fueron sistemáticamente perseguidos y eliminados. En lo que se conocería como el Año Cero, Pol Pot se embarcó en una campaña de colectivización forzosa e ingeniería social. Las ciudades se vaciaron y la población urbana fue reubicada a la fuerza en el campo. Las familias fueron desgarradas y los individuos despojados de sus identidades. Se abolieron el dinero, la religión y la propiedad privada, y se impuso un estricto régimen de trabajo y adoctrinamiento. La visión de los Khmeres rojos de una sociedad agraria se convirtió rápidamente en una pesadilla. La población fue sometida a un trabajo agotador en los campos, sin apenas comida ni descanso. El hambre se extendió y las enfermedades se propagaron como un reguero de pólvora. Los que se atrevían a resistir o a mostrar algún signo de disidencia eran brutalmente torturados y ejecutados. Una de las atrocidades más infames cometidas bajo el régimen de Pol Pot fue la creación de los campos de exterminio. En ellos se extinguieron innumerables vidas inocentes de la forma más horrible que se pueda imaginar. Hombres, mujeres y niños eran acorralados, torturados y ejecutados, y sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Los campos de exterminio sirvieron como escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana. Las estimaciones varían, pero se cree que entre 1,7 y 2,2 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población de Camboya, perecieron bajo el régimen de Pol Pot. La magnitud de las atrocidades es casi incomprensible. Familias desgarradas, vidas destrozadas y toda una generación perdida. La comunidad internacional ignoraba en gran medida los horrores que se desarrollaban en Camboya. Las políticas aislacionistas de Pol Pot y las fronteras cerradas del país protegieron al régimen del escrutinio. No fue hasta finales de la década de 1970, cuando los refugiados comenzaron a escapar y a compartir sus historias, que el mundo empezó a comprender la magnitud de las atrocidades. En 1979, el ejército vietnamita invadió Camboya y derrocó al régimen de los Khmeres rojos. Pol Pot y sus seguidores se vieron obligados a retirarse a la selva, donde continuaron librando una guerra de guerrillas contra el nuevo gobierno. A pesar de perder el poder, el legado de terror de Pol Pot siguió persiguiendo a la nación. No fue hasta 1997 cuando el reino del terror de Pol Pot llegó por fin a su fin. Ante las divisiones internas y la presión de la comunidad internacional, Pol Pot fue detenido por sus propios camaradas y puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, nunca se haría justicia. En abril de 1998, Pol Pot murió en circunstancias misteriosas, llevándose consigo los secretos de sus crímenes. Saddam Hussein. Nacido el 28 de abril de 1937 en el pueblo de Al-Auja, Irak, Saddam Hussein se convertiría en uno de los dictadores más temidos que el mundo haya conocido. Desde sus primeros días como joven revolucionario hasta su brutal reinado como presidente de Irak, el ansia de poder de Hussein no tuvo límites. De joven, Hussein dio muestras de inteligencia y ambición. Estaba decidido a superar sus circunstancias y hacerse un nombre. Nadie podía imaginar que su afán de superación acabaría conduciéndole por un camino de oscuridad y destrucción. En la década de 1960, Hussein se unió al partido Baas, una organización política que pretendía establecer un Estado árabe socialista. Fue durante esta época cuando empezó a cultivar su reputación de líder carismático y despiadado. Su habilidad para manipular y superar a sus rivales llamó rápidamente la atención de los poderosos. A medida que la influencia de Hussein crecía, también lo hacía su sed de poder. En 1968 orquestó un golpe de Estado, derrocó al gobierno y se hizo con el control de Irak. De la noche a la mañana,
pasó de ser un joven revolucionario a presidente de Irak, cargo que ocuparía durante más de 2 décadas. El ascenso de Hussein al poder estuvo marcado por una serie de movimientos calculados y tácticas despiadadas. Depuró a sus oponentes políticos, asegurándose de que nadie se interpusiera en su camino. Su férreo control del país se consolidó con la creación del Mukhabarat, su fuerza policial secreta, que actuaba con impunidad e infundía miedo en los corazones de los iraquíes. Con el poder llegó la riqueza, y Hussein no escatimó en gastos para satisfacer sus extravagantes deseos. Construyó opulentos palacios, adornados con oro y mármol, mientras la mayoría de su pueblo luchaba por llegar a fin de mes. Su insaciable avaricia no tenía límites, ya que atesoraba enormes sumas de riqueza para sí mismo y su círculo más íntimo. Para mantenerse en el poder, Hussein recurrió en gran medida a la propaganda. Su imagen fue cuidadosamente elaborada para retratarlo como un líder fuerte y benevolente, mientras que cualquiera que se atreviera a oponerse a él era etiquetado como traidor y rápidamente castigado. Los medios de comunicación estaban estrechamente controlados, asegurando que solo su versión de la verdad llegara a oídos del pueblo iraquí. El ansia de poder de Hussein se extendió más allá de las fronteras iraquíes. En 1980 lanzó una guerra devastadora contra Irán, un conflicto que duraría 8 largos años. Cientos de miles de soldados y civiles perdieron la vida en pos de sus ambiciones, y en 1990 invadió Kuwait, desencadenando la Guerra del Golfo y trayendo más destrucción a la región. Pero fue dentro de las fronteras de Irak donde se reveló la verdadera naturaleza malvada de Hussein. Su policía secreta, el Mukhabarat, actuaba con impunidad, llevando a cabo brutales interrogatorios y ejecuciones. Miles de hombres, mujeres y niños inocentes fueron víctimas de su reino del terror. Una de las atrocidades más horribles cometidas por Hussein fue el ataque químico contra la ciudad kurda de Halabja en 1988. Miles de civiles inocentes murieron, con sus cuerpos retorcidos de dolor, al sucumbir a los gases mortales. El mundo contempló horrorizado las imágenes de esta masacre, pero Hussein no mostró ningún remordimiento. En 2003, tras la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos, el reino del terror de Hussein llegó a su fin. Fue capturado y juzgado por sus crímenes contra la humanidad. En 2006 fue declarado culpable y condenado a muerte. Osama Bin Laden. Nacido en el seno de una acaudalada familia saudí en el año 1957, Osama Bin Laden parecía destinado a una vida de privilegios y prosperidad. Sin embargo, su camino dio un giro oscuro al radicalizarse cada vez más con ideologías extremistas. En la década de 1980, Bin Laden se sintió atraído por los campos de batalla de Afganistán, donde luchó junto a los muyahidines contra la Unión Soviética. Esta experiencia daría forma a su visión del mundo y sentaría las bases de sus futuras acciones. Tras la guerra afgano-soviética, Bin Laden fundó Al-Qaeda, una organización extremista con una agenda global. Bajo su liderazgo, Al-Qaeda se convirtió en un caldo de cultivo para el terrorismo, atrayendo a individuos de ideas afines de todo el mundo. El primer gran atentado de Al-Qaeda en suelo estadounidense se produjo en 1993, cuando un camión bomba explotó en el aparcamiento subterráneo del World Trade Center. Aunque el atentado no consiguió derribar las torres, sirvió como escalofriante precursor de los horrores que se desencadenarían el 11S. En 1996, Bin Laden emitió una fatwa, un decreto religioso, declarando la guerra a Estados Unidos. Su odio al mundo occidental y su deseo de establecer un califato global alimentaron su determinación de golpear el corazón del poder estadounidense. La campaña de terror de Bin Laden se intensificó en 1998, con los atentados simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Estos devastadores atentados se cobraron la vida de cientos de inocentes y conmocionaron a toda la comunidad internacional. El año 2000 fue testigo de otro atroz acto de violencia orquestado por Bin Laden y sus seguidores. El atentado contra el USS Cole, un destructor de la Marina estadounidense, en el puerto de Adén, Yemen, causó la muerte de 17 marineros estadounidenses y puso de manifiesto la creciente amenaza que representaba Al-Qaeda. Y entonces llegó aquel fatídico día, el 11 de septiembre de 2001. 4 aviones comerciales secuestrados por agentes de Al-Qaeda, 2 de ellos estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center, 1 contra el Pentágono, y el cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, derribado por heroicos pasajeros en un campo de Pensilvania.
El número de víctimas fue asombroso, con casi 3.000 vidas inocentes perdidas en un abrir y cerrar de ojos. El mundo contempló horrorizado cómo se disipaba el humo y se hacía evidente el verdadero alcance de la devastación. Los atentados del 11S marcaron un punto de inflexión en la historia, alterando para siempre el panorama mundial e iniciando una nueva era de guerra contra el terrorismo. Tras los atentados del 11S, el mundo se unió en busca de justicia. La búsqueda de Osama Bin Laden se convirtió en la principal prioridad de las agencias de inteligencia y las fuerzas militares de todo el mundo. Sin embargo, Bin Laden demostró ser un maestro de la evasión y se refugió en las escarpadas montañas de Tora Bora, Afganistán. El traicionero terreno le proporcionó un refugio seguro, dificultando increíblemente a las fuerzas de la coalición su captura o eliminación. En respuesta a los atentados del 11S, Estados Unidos lanzó una campaña militar en Afganistán con el objetivo de desmantelar Al-Qaeda y desalojar del poder a los talibanes. La misión, cuyo nombre en clave era Operación Libertad Duradera, pretendía elevar a Bin Laden ante la justicia. La batalla de Tora Bora, a finales de 2001, fue un momento crucial en la persecución de Bin Laden. Las fuerzas estadounidenses, apoyadas por sus aliados afganos, libraron intensos combates para intentar sacar al escurridizo líder terrorista de su escondite en la montaña. A pesar de sus esfuerzos, Bin Laden consiguió escabullirse, dejando tras de sí un rastro de frustración y decepción. Durante los años siguientes, las agencias de inteligencia trabajaron incansablemente para reunir información sobre el paradero de Bin Laden. Utilizaron una vasta red de informantes, interceptaron comunicaciones y analizaron imágenes de satélite en su incesante persecución. No fue hasta el 2 de mayo de 2011 cuando se produjo el gran avance. Basándose en información fidedigna, un equipo de SEAL de la Marina estadounidense llevó a cabo una audaz incursión en un complejo de Abbottabad, Pakistán. Esta operación, bautizada con el nombre en clave de Operación Neptune Spear, se convertiría en el capítulo final de la búsqueda de Bin Laden. En plena noche, el equipo SEAL entró en el complejo y se ensarzó en un feroz tiroteo con los guardias de Bin Laden. Tras una búsqueda incesante, finalmente localizaron al hombre al que habían estado persiguiendo durante casi una década. Osama Bin Laden murió durante el asalto. Su cuerpo fue rápidamente detenido por las fuerzas estadounidenses, marcando el final de un capítulo manchado de sangre y terror. De acuerdo con la tradición islámica, el cuerpo de Bin Laden recibió sepultura en el mar, lo que garantizó que su última morada permaneciera desconocida y evitó que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación para los extremistas. Idi Amin. En la tranquila aldea de Koboko, enclavada en el corazón de Uganda, nació en los años 20 un niño llamado Idi Amin. Poco podía imaginar nadie que este niño aparentemente corriente crecería hasta convertirse en la personificación del mal mismo. La infancia de Idi Amin estuvo marcada por la pobreza y las penurias. Su padre, un granjero, luchaba por mantener a la familia, dejando al joven Idi a su suerte. Fue durante estos años de formación cuando Amin desarrolló un despiadado instinto de supervivencia, un rasgo que más tarde definiría su reinado de terror. Siendo adolescente, Amin se alistó en el ejército colonial británico, donde ascendió rápidamente gracias a su imponente físico y sus dotes naturales de liderazgo. Fue durante su estancia en el ejército cuando el carácter de Amin empezó a tomar un giro oscuro. Fue testigo directo de las brutales tácticas empleadas por las fuerzas coloniales, y estas experiencias dejaron una marca indeleble en su psique. Tras la independencia de Uganda, a principios de los 60, Amin vio la oportunidad de hacerse con el poder. Aprovechando la inestabilidad política de la nueva nación, organizó un golpe de Estado, derrocó al gobierno y se proclamó presidente de Uganda. El ascenso de Amin al poder fue rápido y brutal. Estableció un régimen caracterizado por la corrupción, el nepotismo y la violencia. La disidencia fue reprimida sin piedad, y la policía secreta de Amin, conocida como la Oficina de Investigación del Estado, infundió el miedo en los corazones del pueblo ugandés. Pero fue la insaciable sed de poder de Amin lo que realmente le distinguió. Se rodeó de un culto a la personalidad, presentándose como una figura más grande que la vida, mientras eliminaba sin piedad a cualquiera que supusiera una amenaza para su gobierno. El reinado de Amin estuvo marcado por una serie de purgas, y se calcula que cientos de miles de personas perdieron la vida bajo su régimen. Uno de los aspectos más chocantes del gobierno de Amin fue su inclinación por la violencia sádica. A menudo torturaba y ejecutaba personalmente a sus enemigos, deleitándose con su sufrimiento.
Las historias de su brutalidad se extendieron como la pólvora, consolidando aún más su reputación como la encarnación del mal. El reino del terror de Amin se extendió más allá de las fronteras de Uganda. Siguió una política de expansionismo agresivo, invadiendo la vecina Tanzania e intentando anexionarse partes de Kenia. Estas campañas militares provocaron una devastación generalizada y la pérdida de vidas humanas, lo que consolidó aún más la condición de paria de Amin en la escena mundial. A medida que Idi Amin se afianzaba en el poder, Uganda se sumía en el caos y el miedo. El reino del terror de Amin se caracterizó por atrocidades inimaginables y abusos de los derechos humanos que conmocionaron al mundo. Uno de los hechos más infames del régimen de Amin fue la expulsión de la comunidad asiática ugandesa. En 1972, Amin promulgó un decreto que ordenaba la expulsión de todos los asiáticos de Uganda, dándoles solo 90 días para abandonar el país. Este acto de limpieza étnica provocó el desplazamiento forzoso de unas 80.000 personas que dejaron atrás sus hogares, negocios y medios de vida. La comunidad internacional contempló horrorizada cómo se destrozaban familias y vidas. La brutalidad de Amin se extendió también a su propio pueblo. La Oficina de Investigación del Estado, la fuerza policial secreta de Amin, actuaba con impunidad, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Los tristemente célebres escuadrones de la muerte fueron responsables de la muerte de innumerables ugandeses, a menudo por su origen étnico, sus afiliaciones políticas o por considerarlos una amenaza para el gobierno de Amin. El impacto de las acciones de Amin en la economía de Uganda fue devastador. Sus políticas de nacionalización y mala gestión provocaron el colapso de las industrias y la pobreza generalizada. El otrora próspero sector agrícola se desmoronó, dejando al país dependiente de la ayuda exterior y sumiendo a su población en un ciclo de pobreza y desesperación. A nivel internacional, las acciones de Amin suscitaron una condena generalizada. Las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos denunciaron su régimen, calificándolo como uno de los más brutales y opresivos de la historia. El desprecio de Amin por la vida humana y sus audaces actos de violencia le valieron la reputación de epítome del mal. En respuesta a la agresión y las acciones desestabilizadoras de Amin, los países vecinos tomaron cartas en el asunto. En 1978, Tanzania lanzó una ofensiva militar contra Uganda, con el objetivo de desalojar a Amin del poder. El conflicto subsiguiente, conocido como la Guerra Uganda-Tanzania, acabó con la expulsión de Amin en 1979. Su reinado de terror había llegado a su fin, pero las cicatrices que dejó tras de sí tardarían años en curarse. La caída del régimen de Amin trajo un rayo de esperanza a Uganda, pero el camino hacia la recuperación fue largo y arduo. El país quedó destrozado, tanto física como emocionalmente. El proceso de reconstrucción de las instituciones, cicatrización de las heridas y búsqueda de justicia para las víctimas de las atrocidades de Amin llevaría décadas. A día de hoy, el legado de Idi Amin sigue persiguiendo a Uganda. Las heridas infligidas por su régimen aún están frescas en la memoria de los que sobrevivieron. La comunidad internacional también carga con el peso de su incapacidad para intervenir e impedir los horrores que se produjeron bajo el gobierno de Amin. Genghis Khan, cuyo nombre de nacimiento era Temujin, nació en las escarpadas estepas de Mongolia a finales del siglo XII. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las dificultades y la adversidad, que prepararon el terreno para el despiadado conquistador en que se convertiría. De niño, Temujin fue testigo del brutal asesinato de su padre, Yesugei, a manos de una tribu rival. Este traumático suceso dejó una marca indeleble en su psique, alimentando un profundo deseo de venganza y sed de poder. Con su familia dispersa y su madre obligada a exiliarse, Temujin tuvo que valerse por sí mismo en un mundo duro e implacable. Impulsado por una determinación implacable, Temujin empezó a reunir un grupo leal de seguidores, forjando alianzas y labrándose una reputación de guerrero formidable. Rápidamente se hizo famoso por su brillantez táctica y su capacidad para unir a tribus dispares bajo su estandarte. Uno de los momentos clave en la vida de Temujin se produjo cuando se casó con Borte, una mujer de una tribu poderosa. Esta unión no solo solidificó las alianzas, sino que también le proporcionó un sólido sistema de apoyo. Borte demostraría ser una consejera de confianza y un pilar de fortaleza a lo largo de su tumultuoso viaje. Con sus nuevos aliados y un ejército cada vez mayor, Temujin se propuso unificar las tribus enfrentadas de Mongolia.
A través de una serie de alianzas estratégicas y campañas militares, se hizo poco a poco con el control de vastos territorios, ganándose el título de Genghis Khan, que significa gobernante universal. El ascenso al poder de Genghis Khan no estuvo exento de dificultades. Se enfrentó a la feroz resistencia de tribus rivales y sufrió numerosos reveses en el camino. Sin embargo, su inquebrantable determinación y su genio militar le permitieron superar estos obstáculos y emerger como líder indiscutible del imperio mongol. Bajo el reinado de Genghis Khan, el imperio mongol se expandió a un ritmo sin precedentes. Sus ejércitos arrasaron Asia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las ciudades fueron arrasadas, las poblaciones diezmadas y las culturas arrasadas. Las conquistas de Genghis Khan se caracterizaron por un nivel de brutalidad y crueldad que conmocionó incluso a sus adversarios más duros. Pero, ¿qué llevó a Genghis Khan a cometer actos tan atroces? Algunos historiadores creen que su educación nómada y la lucha constante por la supervivencia moldearon su visión del mundo. En un entorno duro e implacable, la piedad se consideraba una debilidad y la fuerza se veneraba por encima de todo. La insaciable sed de poder de Genghis Khan y su inquebrantable ambición no tenían límites. Creía que su destino era conquistar el mundo y crear un vasto imperio que resistiera el paso del tiempo. Sus campañas militares no eran meros actos de agresión, sino un medio para hacer realidad su gran visión de un imperio mongol unido y próspero. Con una sed de poder sin límites, Genghis Khan se embarcó en una serie de campañas militares que marcarían el curso de la historia. Sus conquistas estuvieron marcadas por un nivel de brutalidad y crueldad que conmocionó a todo el mundo conocido. La primera gran campaña militar de Genghis Khan fue contra el imperio Tangut, un poderoso reino que controlaba las rutas comerciales estratégicas de Asia Central. Con un ejército bien disciplinado y altamente cualificado, lanzó un asalto implacable contra las fuerzas tangutas, empleando tácticas y estrategias innovadoras que cogieron desprevenidos a sus enemigos. El imperio Tangut se desmoronó bajo el poderío de las fuerzas de Genghis Khan y sus tierras fueron absorbidas por el imperio mongol, en constante expansión. Animado por su victoria sobre los Tanguts, Genghis Khan dirigió su atención a la dinastía Jin de China. La dinastía Jin era un adversario formidable, que contaba con un vasto ejército y una sofisticada infraestructura militar. Sin embargo, el genio militar de Genghis Khan y su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos y condiciones de batalla resultaron ser la clave de su éxito. Empleó una combinación de rápidos ataques de caballería, guerra psicológica y tácticas de asedio para debilitar a las fuerzas Jin y acabar por doblegarlas. La conquista de China supuso un punto de inflexión en el reinado de Genghis Khan. Las enormes riquezas y recursos de los territorios conquistados alimentaron la maquinaria bélica mongola, permitiendo a Genghis Khan expandir aún más su imperio. Pero no fueron solo las conquistas militares las que definieron el reinado de Genghis Khan, sino también su capacidad para gobernar y administrar los vastos territorios bajo su control. Genghis Khan implantó un sistema de gobierno conocido como el Yasa, un código de leyes que regulaba todos los aspectos de la sociedad mongola. Con el Yasa, Genghis Khan pretendía mantener el orden y la estabilidad en su imperio, al tiempo que se aseguraba la lealtad y obediencia de sus súbditos. El Yasa era un conjunto de leyes estrictas e implacables, con severos castigos para aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad de Genghis Khan. Con esto llegamos al final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Para ver más vídeos como este, haz clic en la tarjeta de tu pantalla.